Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenos días. Por decir algo, porque vaya viernes que estamos teniendo en Ávila. La situación complicada que nos dejan las últimas lluvias hace que sigamos mirando con inquietud el cauce de los ríos. En la provincia se ha desbordado el Alberche y el Adaja al paso por varias localidades, muy pendientes de su evolución en zonas como Navalluenga, Burgondo o Sotalbo, entre otros. Y aquí en la capital tenemos que destacar que a primera hora de la mañana se ha procedido al desalojo, a la evacuación de la casa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, de las Teresianas del Soto, muy próxima a este parque fluvial que está completamente anegado de agua. Se ha procedido, como digo, a la evacuación de esta comunidad de religiosas y a un colegio que estaba pernoctando, los alumnos estaban pernoctando en esta casa de ejercicios. Han sido evacuados, como digo, en torno a las 9 de la mañana. Todos ellos se encuentran en perfectas condiciones. Muy pendientes, como digo, de esa evolución del río en este viernes complicado, 21 de marzo de 2025. Nosotros vamos a comenzar aquí El Espejo de Ávila y lo hacemos antes de nada mandándote un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Vamos a intentar dejar de lado esta cuestión de la que seguimos, como digo, muy pendientes, pero nos vamos a centrar en las cuestiones de la actualidad religiosa, de la actualidad de la diócesis. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Salamanca, porque allí ya sabes que nuestra diócesis gestiona un teologado que no solamente alberga a nuestros seminaristas, sino también a seminaristas de numerosas diócesis del centro de España. Un lugar al que volvemos nuestra mirada porque hace apenas 2 días celebrábamos el Día del Seminario, Día de San José, día 19 de marzo, y vamos a hablar con su rector a ver cómo se está viviendo esta semana tan intensa para ellos. Abriremos también nuestro atrio de las palabras, a ver con qué nos sorprende hoy Jorge Pato, y terminaremos ofreciéndote y compartiendo contigo el mensaje que nuestro obispo Don Jesús ha hecho público con motivo precisamente de este Día del Seminario. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arrancamos aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Bueno, pues ahora sí vamos a dar comienzo al Espejo en este viernes, día 21 de marzo, y lo hacemos volviendo la mirada a nuestro seminario, porque te contaba en el sumario de hoy que celebrábamos ese día de San José hace apenas 48 horas, día en el que también nos acordamos de nuestros seminaristas que están viviendo una semana muy especial, esa semana en la que dan testimonio también de su vocación y abren las puertas de ese seminario a toda la diócesis. Precisamente de ello vamos a hablar hoy con su rector, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Él es Gaspar Hernández Peludo. Gaspar, bienvenido a la antena de COPE Ávila. Buenos días, Auxi, a todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, una semana intensa también para vosotros, para la comunidad del Teologado de Ávila. Pues sí, porque ya como has informado, ya desde la semana pasada pues estuvimos preparando la emisión que se hizo por Televisión Española en la 2 de la Eucaristía del domingo, del día 16, que es cuando se ha celebrado el Día del Seminario en la Iglesia en España, y bueno, habían hecho también un reportaje que precede siempre al programa del Día del Señor, y bueno, lo estuvimos preparando y grabando para dar a conocer también nuestra casa pues a toda la Iglesia. Y ahora esta semana, pues en torno a San José, como acabas de decir muy bien, pues los seminaristas están también participando en distintas actividades para presentar al seminario y dar testimonio de su propia vocación. Una vocación que en este año 2025 pues se ha visto reflejada también en ese congreso que vivimos hace apenas unas semanas, en el que participaron también nuestros seminaristas y toda la comunidad del teologado. Creo que tú también, Gaspar, estuviste en él, en Madrid, ¿verdad? Sí. Importante recordar la importancia, valga la redundancia, de las vocaciones, y de que sigamos orando por las vocaciones a la vida religiosa y especialmente también al sacerdocio. Sí, la verdad es que el congreso fue una experiencia muy hermosa de Iglesia,
muy numerosa, por otra parte, y sobre todo quiso acentuar una clave que es muy importante, que es lo que se llamó y se insistió en la cultura vocacional, es decir, la vocación específica al sacerdocio, a la vida consagrada, o la vocación al laicado y en concreto al matrimonio, se arraigan en ese suelo primero que es la cultura vocacional, es decir, el concebir que la vida es vocación, que hemos sido creados para algo, o mejor dicho, para alguien, y en preguntarnos eso está la clave de nuestra existencia. El tema del Congreso era ¿para quién soy yo? Ver la vida como una auténtica vocación, que es muy distinto de lo que a veces en la cultura actual se pretende, ¿no? Que yo me hago la vida por mí mismo, todo comienza conmigo. No, yo he sido creado, soy amado y soy amado para alguien y para algo. Y preguntarnos eso es la clave fundamental. Entonces, solo habrá una pastoral vocacional a las vocaciones sacerdotales fecunda si primero se ha cultivado antes esta cultura vocacional, la vida como vocación. Esa ha sido, yo creo que una de las claves fundamentales del Congreso, que ya digo fue pues muy fecundo y una experiencia eclesial muy rica. Bueno, vamos a centrarnos en este día del seminario, en conocer más a fondo nuestro seminario, que recordamos, porque aquí hablamos indistintamente a veces de seminario teologado. El seminario es una concepción más amplia, ¿no, Gaspar? Y el teologado, digamos, es el sitio donde se forman nuestros seminaristas mayores. Eso es. El seminario diocesano abarca, podríamos decir, el seminario menor, que nosotros tenemos la modalidad de seminario en familia, que está en Ávila, y bueno, y el edificio está en Ávila, y luego el teologado, que es el seminario mayor, en el que, como ya saben los oyentes, hemos dicho muchas veces, pues nuestro teologado en concreto acoge a otras diócesis, hasta este año ya 9 de las distintas de la zona, ¿no? Que se incorporan y nos confían a los formadores de Ávila pues la formación de sus propios seminaristas. Este año se ha incorporado de nuevo la diócesis de Astorga, y esa es la comunidad del teologado de Salamanca. Una comunidad amplia, una comunidad rica, que lo hemos hablado en varias ocasiones, os hace como una gran familia, ¿no? Al final estamos viviendo, conviviendo con seminaristas de varias diócesis, con lo cual es una riqueza eclesial importante y muy significativa. Sí, es muy importante, bueno, en la renovación de los seminarios, que actualmente está en curso en España, bueno, siempre, porque los seminarios siempre se han estado renovando. Eso te iba a decir, porque esto es un proceso de renovación constante, ¿no? Esto no es que sea nuevo, sino que, bueno, se trata de irlo renovando en función de las necesidades de cada época, ¿no? Pues uno de los acentos fundamentales es que haya una buena comunidad formativa, porque no solo se forma uno individualmente, ¿no? Sino en comunidad, y la propia comunidad forma. Entonces yo creo que en estos momentos que por una parte en la cultura predomina el individualismo, y por otra parte en la Iglesia estamos queriendo trabajar la sinodalidad, el caminar juntos en comunión, pues me parece que el cuidar una comunidad formativa viva, numerosa, en la que haya seminaristas de distintas diócesis, pues nos ayuda precisamente a esto, ¿no? A vencer el individualismo en la concepción de nuestra vocación y a caminar juntos sinodalmente, interdiocesanamente como Iglesia, de modo que podamos ayudarnos unos a otros y así formar unas vocaciones presbiterales que realmente sean sólidas y puedan servir pues más eficazmente a la Iglesia de hoy. Gaspar, vamos a hablar de nuestros seminaristas, porque es un grupo majo, es un grupo, bueno, no me gusta nunca siempre hablar de números, pero es verdad que en este caso, pues, siempre podemos decir, podrían ser más, pero estamos muy orgullosos de los seminaristas que tenemos actualmente en la diócesis de Ávila. Pues sí, es verdad que si hacemos la comparación por oposición relativa, decimos, pues estamos bien, siempre es poco, pero bueno, como dice el lema de este año de la campaña del seminario, sembradores de esperanza, solo una vocación es una esperanza para una iglesia local, ¿no? Y en nuestro caso, pues tenemos 5 seminaristas, uno de ellos, Juanjo, ya ha sido ordenado diácono, ya está terminando su última etapa de formación en el seminario, y luego tenemos otros 4, Ismael, que está ahora en quinto de teología, final de la etapa configuradora, que se llama, y ha recibido los ministerios de lector y acólito en este pasado Adviento, Manuel, que está en cuarto,
y luego otros 2 que tenemos en primero, Alonso y Jorge, con lo cual, bueno, es un grupo 5. Ya digo, comparativamente es un buen número, pero bueno, es sobre todo un motivo de la enorme esperanza para nuestra Iglesia diocesana, aunque tenemos que insistir, desde luego. Bueno, pues en procurar una pastoral vocacional pues más intensa, en rezar más, en plantear esta pregunta de la cultura vocacional en todos. Pues, yo creo que es una ocasión propicia para ello. Desde luego que sí. Bueno, y tendremos ordenación sacerdotal, si Dios quiere, este año, ¿no? Pues sí, si Dios quiere, en breve. Si Dios quiere y el obispo lo permite. Y el obispo lo permite. Así que sí. Bueno, fenomenal. Eso siempre es una alegría y un motivo de alegría compartida por toda la diócesis. Así que nada, va a ser un año muy bonito, desde luego, este 2025. Insisto, estamos celebrando esa semana de campaña del Día del Seminario, que va a culminar este domingo con la presencia de nuestros seminaristas en muchas de nuestras parroquias, dando ese testimonio de su vocación, de su vida, de su entrega, a quienes agradecemos precisamente esa entrega y sobre todo pues también agradecemos a toda la comunidad formativa de este teologado de Ávila en Salamanca, que es esa verdadera casa de formación, ese corazón de la diócesis, como siempre nos referimos a él, que nos da pues ese asegurar el futuro de la Iglesia también aquí en nuestra diócesis. Gaspar es su rector, Gaspar Hernández Peludo, a quien agradecemos también su presencia entre nosotros, habernos compartido con nosotros este tiempo de radio. Gracias, Gaspar. Gracias a ti, Ausi. Un saludo para todos. Feliz fiesta del seminario. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Abrimos el atrio de las palabras y damos la bienvenida a Jorge Pato. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Ausi Rueda, ¿qué tal estamos? Feliz viernes. Igualmente. Brilla un pelín el sol, nos vamos a quedar con eso. Sí, hoy al menos vemos el sol después de la madrugada tan compleja que hemos tenido en la ciudad, o sea que sí, se agradece el poder ver el sol. Está siendo un viernes un poquito complicado, pero bueno, vamos a intentar distraernos un poco y sobre todo aprender, que es a lo que venimos también en esta sección, que ya sabéis que Jorge nos trae cada semana alguna expresión, alguna palabra, alguna curiosidad que tiene que ver con nuestras raíces cristianas y como siempre pues no sé de lo que me va a hablar Jorge hoy porque nunca me lo dice, así que cuéntanos con qué nos vas a sorprender. Bueno, vamos a hablar de un personaje bíblico para acabar hablando de una cuestión relacionada con una palabra y que seguro que en cuanto diga de qué personaje ya todo el mundo va a saber de qué palabra vamos a hablar. Vamos a hablar de José de Nazaret, que celebrábamos esta semana, el día de San José. El esposo de María, el padre en la tierra de Jesús. Y lo primero que hay que destacar de la figura de José es ese momento dramático en el que él tiene que decidir entre el repudio público o el repudio en privado de María cuando ella queda encinta sin ser el padre de esa criatura. Qué situación también. Entonces, porque la ley mosaica, que además en todo momento se destaca que José era un estricto cumplidor de la ley, la ley mosaica lo que contemplaba era muy claro: mujer adúltera debe morir lapidada. Entonces él, como la consideraba María una mujer justa, hace ese repudio en secreto y es cuando recibe ese oráculo en el cual le dicen que ese hijo que está esperando María ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que por lo tanto eso es lo que hace que él, cambie su percepción y actúe como el padre en la tierra de Jesús. De todas maneras, qué situación, ¿eh? Ahí sí que hay que tener fe y tener una fe firme, una fe fuerte, porque efectivamente se enfrentaba pues a una cuestión muy delicada y sobre todo al futuro de su mujer. Es decir, que la situación era compleja, ¿no? Y gracias a la fe de San José estamos donde estamos. Pasó varias pruebas, porque también luego cuando, Herodes el primero el Grande ordena matar a todos los niños menores de 2 años en la comarca de Belén, lo que hace es llevarse a su familia a Egipto. Incluso cuando vuelve, como el que estaba gobernando era Arquelao, pero es que vaya nombre complicadito, el hijo de Herodes el Grande. Entonces él tuvo miedo que al ser el hijo del padre que había mandado a aquel infanticidio, que tuviese todavía alguna idea en mente. Entonces, en vez de ir a Belén, van a Nazaret, que es donde se desarrolla el resto de la vida privada de
la Sagrada Familia. Y ahí la última referencia que tenemos, es decir, sabemos que José vivió hasta los 12 años de Jesús, mínimo, porque es el momento en el niño Jesús perdido y hallado en el templo, que es a la edad, según dicen los relatos bíblicos, de 12 años. A partir de ahí no vuelve a ver ninguna referencia a San José, a no ser que cuando se refiere a Jesús como hijo de José. Y entonces no tenemos relato evangélico al respecto. No podemos decir hasta qué edad vivió José, pero sí que podemos suponer que no llegó hasta la etapa de la vida pública de Jesús, porque si no habría alguna referencia al respecto. La primera manifestación, iba a decir, yo recuerdo como si lo hubiera vivido en primera persona, la primera manifestación pública de Jesús es las bodas de Canaán, y ya estaba María, su madre, estaba sola. No se la refiere en ningún momento acompañada o con su marido, etcétera, etcétera. Ahí no sabemos, esa es una parte un poco difusa, entonces pues bueno, no queda muy claro. Y vamos a por la cuestión relacionada con la palabra. ¿Qué es un hipocorístico? Una abreviatura, obviamente, y ya está todo el mundo pensando pues en ese famoso ¿por qué a los José se los llama Pepes? Y hay dos versiones, una que es la más popular y que a mí me gusta mucho, que es la cuestión de que como era el padre putativo de Jesús, es decir, el padre adoptivo, esa abreviatura de PP, pater putativus en latín, de ahí ha derivado el PP. Pero si nos vamos a los expertos en la evolución del lenguaje, muchos creen que proviene de la forma antigua de José, que era en español era Giuseppe, y que de ahí ha venido ese Pepe, igual que ocurre en catalán, que de Josep deriva el hipocorístico Pep, y en italiano Pepe de Giuseppe. Entonces, esa es la forma lingüísticamente hablando más considerada, pero es mucho más entretenida. Hombre. La de ser el padre putativo de Jesús. A ver, más rebuscada es, también hay que decirlo. Es más rebuscada, sí. Pero sí, yo es la que he oído siempre, sinceramente, y desde bien pequeña, cuando preguntabas ¿de dónde vienen los pepes y las pepas? Pues de padre putativo. Claro, que luego la gracia de hacerlo del padre putativo, de dónde venía ese nombre y tal, pues había que explicarlo, lo que significaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego quería dejar una anécdota al hilo de la fecha de hoy, porque tal día como hoy, en 1800, se coronaba, cuando todavía se coronaban, al Papa Pío VII. Y esto, bueno, y que eso ocurre, bueno, tampoco es algo tan destacado. Bueno, se le coronó con una tiara de papel maché. Adiós. Porque vamos a contar la anécdota. Justo hay una invasión napoleónica de la península itálica y entonces, entre otros, también se invaden los estados vaticanos. Entonces, Pío VI, viendo que aquello iba muy mal, ya dejó dada instrucción de que se celebrase el cónclave a su muerte en el lugar donde se pudiesen juntar más cardenales. Y esto ocurrió en Venecia, es donde se juntaron los cardenales para el cónclave, y se juntaron solamente 34. Uno de los cónclaves más escasos. El cónclave comenzó el 30 de noviembre de 1799 y no terminó hasta marzo del año siguiente, porque obviamente era una situación muy complicada. Entonces, claro, los tesoros de los estados pontificios estaban en manos los habían robado el ejército napoleónico. No había una tiara, no se podía coronar al Papa. Y las mujeres de Venecia hicieron una tiara de papel maché adornada con algunas joyas personales y con eso se le coronó. De tal manera que además esa tiara era tan cómoda que muchos papas luego la usaron, sobre todo para las ceremonias largas, era muy cómoda. Tenía que pesar, desde luego. Y además vamos a dejar la anécdota de que Napoleón, con esa maldad que le caracterizaba, para tratar de expiar sus pecados, confeccionó una tiara con todo lo que había arramplado en los estados vaticanos, confeccionó una tiara excelente, de oro, muy cuajada de piedras preciosas, pero era muy pequeña y muy pesada, de tal manera que nadie la iba a poder llevar, así que casi un regalo envenenado, por no hablar de que por dentro llevaba inscritas las victorias de diversas batallas. Ay, de verdad. Entonces fue un regalo envenenado y justo la contraposición a esa corona, a esa tiara papal de papel maché que elaboraron en Venecia y que, como digo, hubo varios papas después que la siguieron usando porque debía ser lo más cómodo de este mundo. Hombre, con un vendaval no sé yo hasta qué punto eso era muy operativo, pero desde luego pesar no pesaría mucho. Bueno, está y ni te claro. digo con lluvia, ¿eh? Si llegan a estar en estos días aquí en Ávila, no sé yo No si queda nada. esa tiara hubiera funcionado. Jorge, muchísimas gracias, muy Muchísimas interesante. gracias a vosotros.
como siempre. Pues precisamente al hilo de San José vamos a recordar que el pasado 19 se celebraba ese día en honor al patrono de la Iglesia, porque San José es el patrono de la Iglesia Universal. Era el Día del Padre y era el Día del Seminario. Y por eso, bueno, pues vamos a compartir con vosotros el mensaje que con este motivo, esta jornada del Día de San José, pues ha hecho público nuestro obispo don Jesús. Vamos a escuchar a Monseñor Jesús Rico García. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El día 19 de marzo celebramos la fiesta de San José. Él fue proclamado patrono de la Iglesia Universal por Pío IX. Tradicionalmente, en la Iglesia en España, en la fiesta de San José se celebra el Día del Seminario. A primeros de febrero pasado celebramos el Congreso Nacional de Vocaciones, un gran acontecimiento para la Iglesia en España. Promover la vida como vocación fue el gran objetivo del Congreso. La vocación es un acontecimiento misterioso en el alma del hombre, dialogando con Dios, adquiere conciencia de una misión situada históricamente y se compromete en una respuesta concreta. No olvidemos que la vocación es para la misión. Dios llama siempre para una misión y es lo que determina el cambio que se da en la persona. Este es el dato que aparece con más claridad en las narraciones vocacionales de la Sagrada Escritura. Este año en nuestra iglesia de Ávila, la jornada del seminario la celebraremos el domingo día 23 de este mes de marzo. San José es patrono de los seminarios y vocaciones sacerdotales. El seminario lo forman la comunidad de jóvenes que eligen ser sacerdotes para dedicar su vida al Evangelio y servir a comunidades y parroquias como las nuestras. Por este motivo, estamos todos invitados a pedir al Señor que envía a su Iglesia pastores según el corazón de Cristo, buen pastor. Sintonizando con el jubileo, celebramos el Día del Seminario con el lema Sembradores de Esperanza. Todos los cristianos estamos comprometidos a esta misión apasionante de sembrar esperanza mediante el anuncio del Evangelio. Especialmente el sacerdote está enviado a llevar la esperanza del Evangelio a los corazones de las personas, principalmente a las que están heridas por circunstancias distintas. El ministerio presbiteral se configura como sacramento personal. El sacerdote es una persona toda ella convertida en sacramento, es decir, en signo de Jesús Pastor. El sacerdote es una persona donada, entregada a la comunidad para beneficio salvífico de dicha comunidad. El Papa San Juan Pablo II, en la exhortación Pastores Dabo Vobis, nos dice que con la expresión del profeta Jeremías, os daré pastores, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo congreguen y lo guíen. Es Dios el sujeto, el donante, y lo hace en favor de la Iglesia. Él es el garante por encima y más allá de la capacidad, personalidad y aún de la virtud del enviado. Los sacerdotes son llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que se les ha confiado. Son colaboradores directos del obispo en el cuidado de las comunidades cristianas que forman el conjunto de la iglesia local. Apacientan al pueblo de Dios fundamentalmente por la predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la animación de la caridad. El nombre de cura, como le solemos llamar, designa la misma realidad y procede de la misión del presbítero denominada cura de almas. Quisiera terminar mi exhortación con las palabras de Santa Teresa de Jesús, que leemos en el libro de la vida. Tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no lo vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Pidamos al Señor de la mies, por intercesión de San José, que nos siga enviando pastores coherentes y auténticos, que tengan coraje para mantener la cabeza erguida en medio de las dificultades y contradicciones, especialmente cuando se trata de defender el rebaño a ellos encomendado, pastores desprendidos y magnánimos,
que sean reflejo y prolongación de la presencia de Cristo Pastor. Que San José, desde su silencio y entrega generosa a la persona de Jesús, ayude a los jóvenes que están en búsqueda a acoger y responder generosamente a la llamada del Señor. Buen domingo y buena fiesta de San José. En este día también celebramos el Día del Padre. Un recuerdo especial para todos. Con las palabras de nuestro obispo nos despedimos. Seguimos escuchando Mediodía Cope y ya sabes que El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.